Muy buenas noches, buenas noches. Para los que nos van a estar viendo mañana domingo, estamos grabando hoy 12, sábado 12 de abril, en horas de la noche, por distintos compromisos profesionales y políticos que hemos tenido en el día. Bueno, tenemos esta oportunidad para reunirnos y compartir algunas reflexiones de esta semana que son necesarias y que es parte de nuestra responsabilidad en pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. Saludos, saludos compañero Antonio Méndez, Alberto Petit, que están dando, yo también estoy andando, y el compañero Jorge Isaías González. Saludos a todos y a todas. Saludos, saludos. Miren, arrancamos con lo fundamental en esta semana y luego hablamos de la tarea que tenemos pendiente frente al 23 de abril. Arrancamos con una semana más de agresión del imperialismo estadounidense a la realidad nacional panameña, a nuestra identidad, y por supuesto que a nuestra soberanía y autodeterminación. El intento, que ya no es un intento, las amenazas que ya no son una amenaza, sino que ahora son certezas con memorandos y firmas que allanan el camino hacia esas declaraciones iniciales que hiciera Trump llegando a la Casa Blanca el 25 de enero, señalando que los Estados Unidos estarían en condiciones de recuperar nuestro canal. Parecían una amenaza que no tendrían ningún asidero en la realidad política, pero hoy nos encontramos, hoy sábado, con una semana, la verdad que terrible para nuestra historia. Los hechos que acontecieron no solamente con el ministro de Seguridad de Panamá, sino también con el ministro de Asuntos del Canal, fuera de toda competencia constitucional y toda competencia legal, firman acuerdos de traición a la patria. ¿Cómo iniciamos esto para entenderlo, Jorge? Bueno, saludos Rebeca, Méndez, Petit, y a quienes nos ven y nos escuchan. Efectivamente, una semana lamentable, uno de los mayores actos de traición a los intereses de este país, a la memoria de los mártires de todas las épocas que se ha podido cometer un gobierno convertido en una auténtica plataforma de vendepatrias, traidores a los intereses de la nación panameña, serviles y entregados a los intereses de Estados Unidos de eh, Norteamérica. Lo que hemos visto no tiene perdón de ninguna naturaleza. Es una violación flagrante a la independencia, a la soberanía nacional, un atentado a la constitución política del país que establece claramente en el título del Canal de Panamá, de la Constitución de la República de Panamá, que todo acuerdo en materia de el Canal de Panamá, la protección del Canal de Panamá, sus áreas adyacentes o la construcción de nuevas esclusas, tiene que ir a la Asamblea Nacional y a plebiscito. Y hemos visto cómo a través de una serie de descarados supuestos entendimientos que realmente son imposiciones de Estados Unidos de Norteamérica, se ha pretendido soslayar este título. Sin embargo, la violación a la Constitución es clara, es flagrante. Eso va a tener efectivamente consecuencias. También podemos señalar que el artículo 425 del Código Penal, que establece el delito contra la personalidad internacional del Estado, es decir, traición a la patria, es castigado con pena de cárcel y es un agravante cuando este acto lo comete un funcionario del Estado, peor aún, el presidente de la República y los ministros del canal y el ministro de Seguridad. Definitivamente que esto ha despertado consternación en diferentes sectores políticos, sociales e ideológicos de la sociedad panameña, que con mucho estupor han visto cómo el señor presidente ha traicionado
de manera vulgar nuestro país, nuestra historia, nuestra lucha de descolonización, de liberación nacional. Sin embargo, este pueblo ha quedado en pie. Este pueblo va a hacer la lucha, está haciendo la lucha. Hoy hubo una manifestación de panameños y panameñas en la cinta costera, muy importante. En días pasados, cuando se intentó hacer un, un mamotreto pseudocultural por parte de la banda de la Marina norteamericana, diversas organizaciones patriotas, ciudadanos y ciudadanas de Panamá se apersonaron al área del Parque Andrés Bello en la vía argentina para dejar sentada su posición de rechazo a esta burla contra la historia nacional, porque además de eso acompañan sus acciones de una especie de bullying, una especie de supremacismo imperial que es correspondido con esta actitud arrastrada y servil del señor presidente y del gobernante de turno. En la semana tuvimos la oportunidad efectivamente de publicar un artículo, Rebeca Méndez Antonio, que denominamos felonía contra la Constitución, la democracia y la soberanía nacional. Un acto de traición, un acto de deslealtad, de infidelidad hacia las principales normas constitucionales y penales de este país y a la historia de lucha de nuestro pueblo. Y ahí invocábamos claramente estos artículos de la Constitución y de la legislación en materia penal que convierten al señor presidente en delincuente potencial común. ¿Por qué razón? Porque ha comprometido los intereses de la nación de manera completamente antidemocrática, no ha consultado a ningún sector de la sociedad panameña en público, a ninguno que nosotros sepamos, y esta es una lucha que arranca, ya hemos venido reiterativamente dedicándole tiempo a este tema desde el mes de diciembre, nuestra experiencia histórica como país, como pueblo, nuestra formación en el área de las ciencias sociales, en el estudio de la historia, de la economía política, del derecho patrio, nos indicó que no eran bravuconadas y que no eran discursos baratos o vacíos los del señor Trump. Era una avanzada política militar de la ultraderecha norteamericana, supremacista, neofascista, neonazi, y que teníamos que prestarle efectivamente atención. Y hoy vemos entonces los resultados con el lamentable hecho de que un presidente que le queda grande el puesto y más bien parece una especie de sicario al servicio de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, la situación está planteada, esto no acaba aquí. No, Yo sospecho que el señor Trump sigue teniendo aspiraciones así de es. ejercer cada vez más un mayor control sobre el canal de Panamá, una mayor presencia militar, un alineamiento total de nuestro país con los intereses estratégicos de Estados Unidos y la implantación de una nueva zona del canal y de una gobernación colonial. Y eso lo tenemos que enfrentar, y creo que todos los panameños y las panameñas, con unidad, con convocatoria, con firmeza, con convicción, podemos efectivamente derrotar estas aspiraciones imperialistas y la traición de este sector servil de la oligarquía panameña. Así es. Oye, mira, interesante, has puesto todos los elementos en el análisis, Jorge, gracias. Y la verdad que vamos contigo, Antonio, porque justo en esta última parte, Jorge hace alusión a la participación de los distintos actores que en estos momentos están asumiendo posturas del lado de los traidores que están apoyando al gobierno de turno, no solamente la oligarquía, sino todos los sectores de los medios de comunicación, como siempre, pero también hay otros sectores que estamos identificando, alineándose con el gobierno de turno. Entonces, ¿cómo entender, Toño, en esta dinámica con esta entrega, esta entrega nuevamente de distintos sectores a la potencia imperialista
cuando luego de la reversión del canal se suponía que habríamos hecho, hombre, si no un pacto, al menos un acuerdo en principio, todas las partes, todos los sectores sociales, de terminar de construir el Estado Nacional que estaba inconcluso por el enclave colonial. ¿Cómo ubicamos a esos actores hoy, Toño, que están interpelándose, que están participando en esta nueva conjura, en esta nueva traición, como lo señala Jorge? El micrófono, Toño. Disculpen. Quiero primero comentar que quizás había que asumir un grado de responsabilidad en el hecho de que durante estos 25 años nosotros no buscamos la fórmula de ir perfeccionando desde las luchas sociales la presión contra las élites con respecto de un mayor aclaramiento de nuestra situación de independencia con respecto a los Estados Unidos. Durante estos 25 años que Panamá asumió su responsabilidad, podemos cuestionar muchas cosas, ¿no? El manejo de los fondos que provenían del canal, etcétera. Pero durante ese tiempo, Panamá logró niveles importantes de independencia y de crecimiento con respecto a los Estados Unidos. Y por último, llegó en el tiempo de Varela a darle un vuelco a la orientación diplomática y económica y geopolítica del país con los 19 acuerdos que había hecho con China. Ello en el contexto de que del otro lado del mar China tenía su proyecto en el cual ya estaba involucrando a muchos estados del globo. Entonces quizá ahí deberíamos hacer la mea culpa por dedicarnos a las luchas sociales y no definir una estrategia para ir presionando a las élites. Pero es que las propias élites también tomaron distancia parcialmente, buscando nuevos socios económicos de ese exceso de injerencismo de los Estados Unidos, que además se desdijo en buena parte, porque no es que no haya metido su mano en Venezuela, en donde ha podido, pero de veras que esta no es una región diplomáticamente importante para ellos, en función de las contradicciones que viven en otros lugares donde tienen intereses, digamos, sí, más profundos. Y cada vez que tú estudias cómo está organizada la diplomacia de los Estados Unidos, te das cuenta que América Latina siempre fue como un lugar de segunda, pero que en el proceso ahora de repliegue regional, dado que ya están perdiendo en otras partes, pues es evidente, ya como lo hemos dicho antes, que tenía que venir para el patio trasero y que da la presencia en el sur de gigantes como Brasil, etcétera. El plan de recuperar esa área del continente, pues tendrá que ser un plan a más largo plazo y mucho más complejo, porque ahí hay ya un crecimiento de fuerzas económicas, de capacidades teóricas, etcétera, que hacen que países como esos de Sudamérica sean más difíciles de controlar. Pero que una vez que definió que de Panamá, o sea, su reconquista de Centro y Norteamérica, entonces viene por el plato más sencillo, en el que tiene menos resistencia de las élites, y bueno, lo estamos viviendo, pero es obvio y queremos resaltar que continúan y continuarán las contradicciones con la élite. Esto le va o sea, el gobierno de Molino no solamente tiene contradicciones con nosotros, con los sectores sociales, tiene contradicciones, tiene que responder y saldar y darle cuenta a todos aquellos que han estado haciendo inversiones con China, porque los negocios con los Estados Unidos hace mucho tiempo no son suficientemente rentables. Tú no le vas a decir a alguien que puede crecer en 50% que crezca en 10%. Y de ahí los discursos insustanciales, por decirlo menos, discursos vagos, desnutridos de los pocos actores con algún grado de credibilidad que pueda tener este gobierno, como la ministra de Trabajo y Educación, las enviaron a ser las defensoras a justificar al gobierno con argumentos tan baladíes, pues, como que va a venir el progreso,
que va a haber más oportunidades de trabajo, que le demos como un voto de confianza al gobierno. Con la ministra de Educación se presenta en las redes sociales, da los argumentos del gobierno, pues queda terriblemente mal, porque prácticamente le pide al pueblo panameño que tenga esperanza, lo cual no se ve para nada bueno, para nada bien. Pero yo quiero ir a la otra parte, o sea, lo que quiero decir es que el gobierno de Mulino cada vez se está empantanando más en sus acciones apresuradas, porque ni a ellos que son gringófilos por genéticos, les conviene que un país que ya ha tomado medianamente otro camino se atragante con exigencias tan radicales como las que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, que podrán decir, bueno, están haciendo ciencias radicales en todo el mundo. Bueno, pero es que nuestro problema es que la capacidad de reacción de nosotros está en un lugar, vaya, ínfima, muy pequeña. Los actores que toman la responsabilidad son gente sin valor, ya se lo ha dicho el segundo candidato a la presidencia, se lo ha dicho un expresidente, y veo que el movimiento del presidente ya no solamente está llevándolo a nivel de contradicción con los sectores que siempre nos vamos a poner por su política neoliberal, sino con la propia élite. Y quiero terminar esta parte de mi comentario. Sé que hoy el programa no lo vamos a hacer largo por la hora, pero creo que es tanto el peligro en que está poniendo la estabilidad nacional este tema con los norteamericanos, es tanto el peligro que el presidente va a seguir metiendo los pies en un área pantanosa, porque los norteamericanos no se están midiendo con respecto a lo que le están pidiendo. Están abiertos varios conflictos. Está abierto el tema de que Panamá obró oficiosamente para el tema de los puertos, para investigar los puertos y ponerlo en vilo y se crea una situación jurídica. ¿Me explico? Ok, pero eso no le va a ser suficiente con la negativa de los chinos de cederlo. O sea, gran parte de la política norteamericana está siendo más obstaculizada desde afuera, con los usuarios del canal afuera, que desde adentro. Pero adentro se le están formando al presidente, además de las contradicciones con nosotros, las contradicciones con el sector empresarial que aspiraba a ir de la mano creciendo con otros actores económicos globales, entiéndase China, la India, Brasil, que Panamá te ve la estadística con Brasil, está creciendo nuestra actividad económica. Entonces, ese es un sector que va a responder, no va a responder de frente. Ahora, Toño, un paréntesis y disculpa que te interrumpa porque no me había fijado que tampoco tengo suficiente batería, quizás el asunto sea más corto de lo que pensábamos, pero es muy interesante lo que estamos realmente reflexionando. Y bien por lo de la meoculpa esa que tú planteas, la autocrítica, pues a los sectores sociales, pero la verdad que tengo que decirlo por lo que tú acabas de señalar, que las debilidades en la construcción de ese otro sector después de la reversión del canal a manos panameña, o sea, hace 25 años, también deja mucho que decir de las sádica dependencia que en lo político y en lo ideológico siguen teniendo esos sectores oligarcas de nuestro país, que a pesar de haberse planteado, como tú lo acabas de decir, en el gobierno de Varela, vaya, un cambio de timón radical con la China popular, hoy vienen así tajantemente y le dicen, no, mira, este camino por donde iba ya no, y de retorno para atrás. Vaya, ¿y cómo es posible que una cosa como esa se dé? ¿Qué clase pusilánime? Realmente que sí, son de lo más terrible. Bueno, no creas, mira, yo trato de ser objetivo y claro, nosotros que nos sumamos a la fila, la larguísima fila de gente que está descalificando al presidente por su manera de actuar y hasta está poniendo en duda su virilidad a través de frases explícitas. Pero yo creo que los Estados Unidos están cometiendo el pecado mortal de atorar a este aliado que tiene en el gobierno y le está creando demasiados problemas. Le está haciendo como le hizo Biden a Alemania, lo está enterrando frente a la propia, o sea, le está creando una situación de ingobernabilidad, ¿no? Y eso es muy peligroso porque aquí también va a afectar
va a afectar la economía. Yo solamente te digo que entre las élites, ellos no le van a contestar a las medidas de Estados Unidos. Así es. Alberto quería decir algo, Toño. ¿Cómo no? ¿No? Buenas noches. Ajá. Aquí estoy, que voy manejando. Dele, camarada. Y bueno, esto en relación a lo que aporta Antonio y Jorge, pues muy atinadamente, pues, tengo que agregar algunos elementos de la perspectiva jurídica del mismo memorándum que se firma el 9 de abril, ¿no? Pero básicamente voy a decir dos cosas fundamentales. Una, que ese memorándum y quienes serían responsables de la venta de la patria, en tal caso, como bien lo mencionó Jorge al principio, no solamente el señor Fran Ábrego y José Raúl Mulino, que serían objetivamente los dos señalados directamente de cometer los actos típicos del artículo 425 del Código Penal, sino que aparte de ellos dos, antes de este gobierno, en el año 2019, específicamente el 28 de junio, el señor Juan Carlos Varela y también su ministro de Seguridad en su momento, también firmaron un acuerdo de prestación de servicio con la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Y lo mismo hizo el señor Nito Cortizo el 15 y 20 de septiembre del año 2020. Este memorándum, que por cierto le llaman memorando para mantenerlo fuera del radar de la Convención de Viena, es consecuencia de esos dos acuerdos que acabo de mencionar. Entonces, en ese sentido, dos gobiernos consecutivos, incluyendo también al gobierno del señor José Raúl Mulino, son responsables de la venta de la patria. Eso es importante señalarlo, Sí, que la gente lo sepa, Alberto. que la gente lo sepa, porque tenemos que señalar a todos por parejo. Ahora, están Es ejerciendo es el actual gobierno y tenemos que tener una postura frente a estos traidores. Claro que sí, claro que sí. Por eso que menciono esto como en primera instancia. Y en segunda instancia, el contenido total del memorando. Yo lo leí completo, por eso lo hablo con propiedad, porque lo leí completo, lo subrayé, le dice un análisis bastante particular. Y voy a decirle algo así, porque sé que vamos ya terminando, porque estamos quedando sin batería. Cuando tú lees un instrumento, cualquiera que sea, un tratado internacional, un convenio, una ley, un decreto, lo que sea que tú vayas a leer, lo primero que tú vas a buscar es el glosario de términos. Y en este instrumento llamado memorando, el glosario de términos solamente tiene 4 palabras. Y de esas 4 palabras confunden más al momento que son que das lectura. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo solamente. Se habla de la propiedad de las instalaciones autorizadas, que ellos le llaman, y le llaman instalaciones autorizadas para no llamarle bases militares. Y para no llamarle bases militares precisamente porque decir bases militares taxativamente violenta directamente el artículo 5 del Tratado de Neutralidad. Sin embargo, en una búsqueda sencilla en la Real Academia de la Lengua Española, te darás cuenta, Rebeca, Antonio y Jorge, que la palabra o el concepto bases militares son unas instalaciones que utilizan los militares. Claro. Entonces la pregunta es, claro. ¿esas ubicaciones autorizadas para qué van a ser? No van a ser para hacer fiesta de 15 años. Esas son instalaciones militares. Entonces, ese elemento es contradictorio y es totalmente violatorio del Tratado de Neutralidad Permanente, de la Convención de Viena, de la Constitución Política y de la Constitución Política, así es. Mira, la verdad es que hemos abordado, hemos abordado el tema muy interesantemente y bastante integral en un corto tiempo. Quedan 2 minutos para la grabación, estamos en la calle.
y no podíamos dejar de conversar en esta semana. Este programa va a pasarse mañana domingo. Reiteramos, el día 23 de abril es la huelga nacional de educadores y por supuesto de todos los sectores sociales, intelectuales, académicos, las comunidades en general estamos llamados a apoyar esa huelga nacional. Entonces, una palabra final es Jorge y Toño, 1 minuto cada uno. Sí, mira, Rebeca, Toño, Petit, el artículo 325 de la Constitución establece que los tratados o convenios internacionales que celebre el órgano ejecutivo, el Ministerio de Seguridad es órgano ejecutivo, sobre el canal de esclusas, su zona adyacente y la protección de dicho canal, así como la construcción de un canal a nivel de mar o un tercer juego de esclusas, deberán ser aprobados por el órgano legislativo y luego de su aprobación serán sometidos a referéndum. Así es. Ese acuerdo es inconstitucional, además de violentar el artículo 425 de la Constitución. No tiene ninguna validez eso que firmaron. El artículo 425 del Código Penal, perdón, sobre el delito de traición a la patria contra la personalidad internacional del Estado panameño. Además, atenta contra el articulado del Tratado de Neutralidad, artículo 5 que establece claramente que solo Panamá tendrá fuerzas militares o armadas en el canal y en el territorio de la República de Panamá. Eso ellos está están buscando eufemismos como de que es una presencia rotativa. Eso es falso. Rotativa o no, lo cierto es que estarían, y en ese sentido violentan el Tratado de Neutralidad. O sea que son 3 instrumentos jurídicos. Así es. La Constitución, el Código Penal y el Tratado de Neutralidad que violenta el señor presidente y el señor ministro de Seguridad con su traición a la patria. Tendrá que enfrentar el presidente y todos los, sobre todo todos los que firmaron y el resto del Ejecutivo, realmente sendas demandas del pueblo panameño por alta traición a la patria. Toño, ¿tus palabras finales? Bueno, voy a referirme al tema este de que yo creo que debemos también ahondar, ya ustedes han dicho con claridad por donde nos vamos a orientar, la orientación jurídica a la que hay que adherirnos y respaldar, pero además, yo no, si hay una pregunta para los entendidos, ¿qué peso tiene un memorándum de entendimiento? ¿Qué peso legal tiene? No solamente en este tipo de debate de jurisprudencia. ¿Qué peso legal tiene un memorándum de entendimiento? Después de que haga un memorándum de entendimiento para este tema o para cualquier otro, ¿qué futuro inmediato le espera para que tenga un carácter legal? Yo allí creo que amerita también una pequeña explicación. No soy abogado, no voy a meterme en el terreno, pero me parece que en la escala que yo conozco de los valores, de la jerarquía de las leyes, este memorándum de entendimiento para poder ser habilitado legalmente para ser convertido ya lo dijo Jorge. Exacto. La legalidad, ya lo dijo Jorge. Exactamente. Entonces, eso hay que entiendo lo que quiere decir. Es un memorándum cuyo contenido no se corresponde realmente a lo que debe de ser un memorándum. Exactamente. Y pasa a constituir lo que debería de ser un tratado o un convenio, que según la Constitución tiene que ir a referéndum y se ha aprobado previamente por la Asamblea Nacional. Nada, es una figura espuria, es una figura espuria desde el punto de vista jurídico. O sea, tú traes algo de otra parte de la administración pública, ¿no? Y lo introduces aquí, ¿no? Entonces yo creo que eso también lo tenemos que revisar. Rebeca. Se le acabó la batería. Sí. Sí, se le acabó la batería. Bueno, este ha sido el programa del día de hoy. Claro. Nos despedimos. Nos vemos entonces la próxima semana. Saludos. Saludos. Saludos, compañero.